Desde ahora inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país. Miren, como la vida política dominicana, social, económica, es como decía Marco Antonio Muñiz, ya no voy a decirte nada nuevo. Decir es repetir lo que otros dicen. Desde que el mundo es mundo y vive gente, decía él. En el país, la tradición post-Trujillo es que el tema de los militares siempre se asoció a violación de derechos humanos, acumulación, hay que decirlo. Sin embargo, yo podría equivocarme, pero había mayor peso de impugnación respecto de prácticas excesivas que el sentido de acumulación. Inclusive, mucha gente entendía que la jurisdicción militar no era materia de crítica en ese sentido. Referentes. La administración del doctor Jorge Blanco estuvo sometido a la acción de la justicia un exministro de Fuerzas Armadas y un ex jefe de policía. Ustedes recuerdan perfectamente eso. Los casos de las famosas piñas, los BMW de ese momento y ese proceso. A posteriori, hubo un escarceo con el tema militar durante la administración del presidente Balaguer en segundo ciclo, porque hay que reconocer que en los 12 años del doctor Balaguer, si bien es cierto, las cabezas visibles de los mandos militares se le percibió que acumulaban dinero, la principal impugnación que existía sobre ellos, no sin olvidarnos de la acumulación patrimonial, era el tema de su vinculación con la sangre, con el exceso. Enrique Pérez Pérez por un lado, por otro lado Neni Vargas Seija, que eran las cabezas visibles de esos institutos castrenses en ese momento. Pero en el proceso post Jorge Blanco, cuando llega Balaguer al poder, la principal impugnación que había sobre el estamento militar tuvo mucho que ver con la desaparición de Narciso González, Narcisazo. Un crimen que nunca se ha encontrado realmente el responsable material. Hay muchas presunciones, muchas especulaciones. De esa fecha a la actualidad, solo tenemos un caso formal de acusación militar respecto al tema de corrupción, el caso de los Tucanos. Sí. Un ex jefe de Fuerza Aérea, que después fue ministro de Fuerzas Armadas, estuvo vinculado a ese proceso. En la actualidad, el Ministerio Público ha destapado algunos temas que son importantísimos respecto a la necesidad, y yo voy a citar al magistrado Camacho, de que nadie puede esconderse en un kepi o un uniforme militar respecto al tema de las prácticas de corrupción. Y yo no soy amigo de hacer leña del árbol caído, no me gusta eso. Pero lo cierto es que en la República Dominicana el tema de la persecución de la corrupción ha estado circunscrito a la jurisdicción puramente de los políticos. Han sido más los políticos involucrados, con razón. ¿Cuál ha sido el problema? Que en la medida que los políticos desde el poder estimulan, aplauden ese tipo de prácticas, ambientan el terreno para que otros estamentos hagan un ejercicio de acumulación. Lo cierto, lo incuestionable, es que así como la clase política tiene en la sociedad civil un orificio de auscultarlo, de observarlo específicamente respecto de estilos de vida e ingresos, así pasa con el mando militar. Y qué bueno, no por la naturaleza de la persecución ni por hacer, repito, leña del árbol caído, sino porque la transparencia tiene que ser para todos y para todas, sin circunscribirse a un ámbito específico. La presunción de inocencia tiene que prevalecer. Eso es una regla esencial. Ahora, hay herramientas ahí que yo se las voy a dejar al ciudadano para que la analice. Yo ayer, por esa coincidencia de la vida, estaba en un bautizo y conversaba con una persona que tiene que ver con el sector de la gasolina. Combustible. Sí, combustible. Tiene una estación. Aquí le dicen bombo, pero son estaciones de combustible. Y yo le dije, mira esto. Hay una estación de combustible que queda en Villa Duarte, que vendió, para ser preciso, 769 millones de pesos en combustible. Él me dijo, mira, Guido, esa estación de gasolina está en una zona céntrica, mucho más atractiva, con mucho mayor flujo.
Me dijo, eso lo vendo yo en un año, pero es la suma de todo el que me compra. Repito, es una de las mejores estaciones de gasolina. Pero el caso que estamos haciendo referencia es que solo un ámbito de la autoridad militar vendió esa cantidad de dinero. Primer tema que me preocupa. Segundo tema que me preocupa. Si Obniel, Fabricio, este humilde servidor, o cualquier ciudadano de a pie que me esté escuchando, deposita cualquier cantidad de dinero medianamente materia de reacción, en el sistema bancario dominicano se le prenden 500 alertas. Roja, ultrarroja, ultravioleta, de todos los colores. Bandera, flag, red Sí, flag. Sí, bien. Sí. Porque alguien me explicó a mí lo que era el pitufeo también, que Sí. eso hay que explicárselo a la gente en términos bancarios. Bueno, si cualquiera de nosotros hace eso, hay problemas. Ahora, yo quiero que alguien me diga cómo en la anterior gestión del Banco de Reservas había una jovencita gerente en la sucursal de la Venezuela. Santo Domingo Este, Venezuela, que todo el mundo sabe que es cierto que hay mucha actividad comercial por ahí, porque eso es el punto de partida de ingresar a los minas. Es la arteria comercial Sí. más dura de la zona. Exactamente, hay muchísimas actividades, pero hay flujos de dinero que te dan otra indicación. No es verdad que el general Viola podía estar manejando en los ojos del sistema bancario dominicano, básicamente en el Banco de Reserva, la cantidad de dinero que él está manejando. Pero mira, Guido, yo de verdad que yo me sorprendo de la ingenuidad con que aquí abordamos los temas en este país. Pero alguien cree aquí que aquí hay una división militar y civil. En su sano juicio, ¿alguien cree que el cargo de general es un cargo militar? Político. Es un cargo político. Y te lo ponen los políticos ahí. ¿Y cuál es la liazón político-militar? Que por el área militar es el lado oscuro de la supervisión. Y como hay un lado oscuro de la luna y un lado claro, las operaciones económicas fraudulentas es más fácil hacerlas por el lado oscuro. Pero eso es desde siempre. La diferencia entre los militares de los 12 años y de esto es que los de los 12 años eran asesinos y ladrones. Estos nada más son la otra parte, no son asesinos. Pero es que hemos hecho, porque las Fuerzas Armadas, desde Trujillo para acá, es un mecanismo de acumulación de recursos en función del grado que usted tenga. Coronel full para arriba, todo el mundo sabe que aquí hay algo, un submarino, un sobre, una funda negra, que se le lleva todos los meses a los jefes de las estaciones. Y yo no estoy diciendo nada que el mundo no sepa. Entonces, cuando yo veo estos movimientos, porque, ¿qué sucede? Aquí hay militares que tienen, no sé porque no soy abogado, negocios paralelos siendo militares. Tienen empresas o son accionistas de empresas. Unas vinculadas a muchos sectores, sectores de infraestructura, está hablando de combustible. Aquí había un militar de alto rango que todo el mundo sabe que históricamente era del sector de combustible. Y de GLP también. Y de GLP siempre lo fue. Y todo el mundo sabe porque además su nombre está en registros públicos. Uno lo va a buscar a la Cámara de Comercio, ahí está su nombre. Entonces, esa persona, además de tener militarmente un cargo alto, estaba en un mercado bastante concentrado de mucha infraestructura y que deja mucho dinero. Y ese señor tiene una acumulación de muchísimo dinero. Hay otros que también son militares y que están en otros negocios. Pero durante mucho tiempo, Guido, aquí, ser militar, ser jefe de puesto, ser jefe de Estado Mayor, dependía de qué tan cerca tú estuvieras del poder político de turno. Y todavía en el día de hoy también lo es. Porque eso no es un tema de confianza. Y eso se entiende, no estoy diciendo nada malo. Ahora, que se haya destapado este lío, recuérdate que el partido pasado duró 16 años en el poder. Durante 16 años se creó una élite militar vinculada al Partido de la Liberación Dominicana. Y esa élite militar vinculada al PLD
le cerraba el camino a personas que no fueran de ahí o que se le percibiera una vinculación política con otra organización. Le cerraban el paso. Aquí carreras de jóvenes militares fueron truncadas. Y gente que me dijo, mira, Fabricio, yo soy coronel, yo prefiero pedir mi jubilación que me toca el grado mayor. Me voy para mi casa porque mientras esta gente tenga aquí, yo no tengo posibilidad. Gente entrenada con curso de Estado Mayor, con todos los elementos para llegar, pero no tenían la venia política. Entonces, Guido, lo lógico es que estas estructuras se formen y se den. Yo no estoy hablando de juicio de valor, la justicia que determine. Pero estas estructuras que parecen tan profundas son lo más lógico del mundo, porque aquí hay cosas que no se ocultan en el mundo militar por un tema de seguridad nacional. O el DNI se oculta, no se puede. Y el DNI maneja. No, todo el concepto de lo que es seguridad e inteligencia del Estado no se fiscaliza. No se debe fiscalizar porque es un tema de seguridad nacional. El DNI, las Fuerzas Armadas, todo, manejan muchos recursos de manera discrecional, que es parte de mantener la seguridad nacional y el orden público. Y por ahí se compran bienes y servicios y se hacen muchas cosas. Donde, sí, pero Fabricio, donde no hay que rendirle cuenta a nadie. Muy bien. Déjame presentarte un incidente. Todo eso es verdad. Pero pagarle al colegio de tus hijos con fondo de Sestur, eso es diferente. O sea, tú usar la tarjeta corporativa de Sestur para pagarle a un colegio importante de este país la mensualidad de tus hijos, eso no tiene que ver con seguridad. Mira, no, eso está mal uso de esos recursos. Mira, yo estoy 100% de acuerdo con que las Fuerzas Armadas, igual que cualquier otra institución que maneje fondos públicos, sea investigada. Sea investigada y que se establezcan las consecuencias de aquellos que no han manejado con pulcritud los recursos públicos. ¿Qué me preocupa a mí? Y se lo decía fuera del aire a ustedes. Hay que tener cuidado con el populismo que se emplea en determinadas cosas. Hay que enfrentar las mafias, estamos de acuerdo con eso. Hay que enfrentar todo lo que esté incorrecto, estamos de acuerdo con eso. Ahora, una cosa es enfrentarlo y otra cosa es la forma en que se hacen, se toman las decisiones. ¿Y por qué lo digo? Desde el día 1, en el caso nuestro, yo he apoyado al Ministerio Público Independiente por una razón fundamental. Quizás fui uno de los ciudadanos que recibió más caña en el gobierno pasado por mis posiciones. Sin embargo, hace 2 o 3 meses decía, hay que tener cuidado de que la lucha contra la corrupción no se convierta en un show que se pierde en el camino, que es lo que estamos persiguiendo. ¿Por qué lo digo? El Ministerio Público, y hablo de los 2 magistrados que preparan los expedientes particularmente, cuando parece que no tienen razón en algo, lo envían a los medios de comunicación. Lo estoy diciendo de manera responsable esto. En los medios de comunicación no se hace justicia. En los tribunales. Se escapó el expediente, se escapó tal cosa. No. Eso es un esquema. Yo lo que soy un experto en comunicación. Es un esquema bien planificado donde yo te voy alterando cada día la epidermis diciendo, no, mira, se robó tanto. Y si se lo robó, tú lo metiste preso y punto. Y el juez va a determinar si hay o no elementos. Ahora, cuando tú comienzas a convertirlo en un show de comunicación, no te puedes quejar si al final los elementos de prueba que tú supuestamente aportaste y que estás seguro, mandan a esa gente a las calles. Y lo digo con mucha preocupación, porque aquí hay personas, Guido, Fabricio, amigos que nos escuchan, que hace rato debieron estar presos. Pero se está jugando con la parte política y lo estoy diciendo claro. ¿Cómo cuál? ¿Como los actuales? No. Como por ejemplo, José Ramón Peralta, ¿dónde está? Donald Guerrero, ¿dónde está? Rubén Bichara, ¿dónde está? Y yo sé lo que estoy diciendo, porque hay elementos de más. Entonces, la parte política... Los 3 están en el PETCA. ¿Pero dónde están? Los 3. Tenemos 14, 15 meses ya, y vuelta, y sí, qué sé yo cuánto. No. Incluso, había un caso antes de este que se iba a dar. Vean. Yo quiero aquí. Tú lo dices porque te caen mal o porque tú tienes elementos de juicio
que conducen a eso. No, yo lo digo porque no es bueno. A O'Neill le dio, ese grupo le dio Sí, duro. No, durísimo. por eso le pregunto. Y te voy a decir algo. Incluso los que están ahora presos, hay un teniente coronel que Guido sabe, yo hice las denuncias de él, que vivía aquí mismo cerca, Sí. Roger Pérez Núñez, que fueron de los que estuvieron involucrados en el atentado que me hicieron en julio del año pasado, Ya. para quitarme del medio. Una golpeada que te dieron. Sí, y yo lo vi. No voy a hablar mentira, claro que me alegré cuando lo vi, porque yo lo había denunciado y había dicho muchísimas veces eso. Sin embargo, Se tenía un apartamentazo. no, 4 ahí, en Torre Lía Cristina, 4. Penjao, vaina. En el 2012 era sargento. Y cuando salió el gobierno de Daniel era teniente coronel. Imagínate, qué ascenso, vertiginoso. Pero eso no es nada, 3,000 millones de pesos. Dinero. O sea, hay que investigar, pero vuelvo y te digo, no podemos confundirnos. Esos guardias actuaron sin la venia del poder político. Claro Imposible. que no. Oye, la acusación lo dice. Hay un párrafo de la acusación que lo dice. Señores, Que gozaban del consentimiento del jefe del Estado. Lo dice la acusación. pero tú lo dices, claro, tú buscas Lo dice la 500,000 pesos en el banco y te hacen hasta radiografía. Claro. Pero el consentimiento esto con pruebas. Eso no es de que a mí me dijo fulano. No, de tiene que consentimiento. demostrarlo. No, espérese. Consentimiento, eso es espérese, prueba. espérese, Aquí espérese, aquí la justicia es con prueba. Espérate. Tranquilo. No, porque yo te digo. Solo un alegato. Sí. Hay un principio que se llama el principio de la obediencia debida. Ujú. Se presume que un superior jerárquico establece algún tipo de responsabilidad en las órdenes que emite, Claro. siempre y cuando sean dentro del marco de la legalidad. Si tú eres un superior jerárquico mío y me dice mata a fulano, yo no estoy obligado a cumplirla. Claro que no. ¿Tú entiendes? Ahora, lo que hay que demostrar en justicia es que esa actuación es el resultado de un mandato de su superior jerárquico, que ahí es que van a entrar los elementos a Lo discutirse. primero que tiene que tener eso es escrito con una prueba que diga, yo te dije a ti que hiciera tal cosa. El, porque el único problema es que se entregaba dinero para la estructura de inteligencia del Estado. Y quien lo entregaba era con el consentimiento del superior jerárquico, que era el comandante en jefe de la Fuerza Armada. No, que el comandante en jefe de la Fuerza Armada solo transfiere. El problema con eso es cuando vayan a la justicia. Y lo digo porque como funciona el Estado, a veces la gente no entiende. Cuando uno ve el presupuesto de la Presidencia de la República, uno cree que el presidente de la República tiene la capacidad de decir, yo le voy a firmar fulano. No, a través del Ministerio de la Presidencia, ellos transfieren al sitio donde tienen que pagar. Yo no estoy diciendo que no sean responsables, espérate, pues te estoy entrando aquí. Omisión o Lo que comisión. estoy diciendo Pero, es que O'Neill, son Fabricio, elementos de yo lo- prueba yo que hay lo- que bien, llevar. porque- Bien, ok, yo le voy a hacer una sola pregunta de un ingenuo, ¿no? ¿Verdad? Muchacho de un barrio, como yo. El jefe del Estado, no tenemos años diciendo que el presidente de la República lo sabe casi todo, que tiene información privilegiada, ¿no? Una pregunta, el mismo que colocó a su procurador a crearle una información falsa desde la perspectiva de la investigación a doña Miriam Germán Brito en el Consejo Nacional de la Magistratura, no tenía, esa información él la tenía, esa sí la tenía, y la otra no la tenía. Señores, aquí no somos idiotas. Guido, es que todo... Una es- cosa es la formalidad legal y otra cosa son los elementos mira, fácticos. No, tú tienes razón. Lo que pasa es que aquí estamos, desde que empezamos, que todos los caminos conducen al Parque Eugenio María de Hostos. Vayan a buscarlo, a la Sarasota. Pero en justicia no es así. No, ahí, qué bueno que Pero lo justicia no es traes. así. No, pero qué bueno. Debido proceso, que es lo que tú has Claro. dicho desde que comenzó Claro, el debido proceso. este tema. Y está muy bien. Lo que pasa es que nosotros, y ahí tomo lo de O'Neill, una cosa es la velocidad mediática y el deseo de los ciudadanos que se haga justicia, es legítimo. Y otra cosa es las restricciones propias del Ministerio Público con el debido proceso y lo que establecen la Constitución y las leyes. Alguien tiene que informarle a este país que los magistrados que están en el Ministerio Público tienen esas restricciones. Ok, antes de irnos a la pausa, un resumen rápido. Balaguer admitía la corrupción porque decía, se detiene la puerta de mi despacho, ¿verdad? Bien. No, y publicó una página muy en bien, blanco. muy bien, muy bien. Leonel, no, muy permisivo. ¿No es que decían eso? Hipólito le daba luz verde a todos, que hicieran lo que le diera la gana. Esos alegatos me hemos escuchado 500 veces, ¿no? Sí. Entonces Danilo no sabía nada. No, puede Acuérdate ser. que él dijo ¿Eh? en un recorrido que a él le decían la cosa en el interior y cuando llegaba ya se le había olvidado. Quizás se le olvidó. Está bien. Vamos a una pausa. Volvemos con esta que es Tu Voz al Mediodía.